Hola. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bien, sí, siempre que estamos hablando, pero no grabamos, estamos preparando un tema calentito, calentito. Se viene, hoy se viene. De hecho, me estoy sirviendo una Guinness para recordar tiempos pasados. Yo estoy viajando al pasado mediante el calimocho, una bebida que me retrotrae a los 18 años. Bueno, me he metido a calentar también un té ruso de taquiones. ¿Chino o ruso? No sé, no entiendo muy bien por taquiones. Lo he metido al microondas. Está caducado, por favor, que estuviera caducado. El tiempo deja de tener sentido en ciertas cosas. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a tocar un tema bastante importante, que es el tiempo. Let's go on a journey through all time, a time that's changing all the time, it's time to go to time. El bien más valioso. Sí, y es oro. Aunque es paradójico que nos estemos preguntando de qué vamos a hablar cuando nosotros lo sabemos. Ya sé que es una introducción, ¿no? Pero las paradojas se van a ir apareciendo en este tema. De hecho, esto es un déjà vu entero. Grabar ahora mismo es algo que ha pasado, seguirá pasando y pasó. Es todo... Me estás diciendo que estamos hablando Es al extraño. final, el principio. ¿Puede ser o no? ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar del tiempo? Chan, chan, chan. Bueno, ¿Pero es un tiempo euclidiano o es un tiempo... ¿qué mecánica vamos a utilizar? teoría de cuerdas, mecánica cuántica, Newtoniana. relatividad? ¿Por dónde vamos a tirar? La acabo de dar a grabar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué vamos a hablar? Otra vez. Oye, esto no lo hemos vivido. Yo Oye. juraría que lo he vivido ya. Esto de preguntarte. Pero ¿y este déjà vu? ¿Cuándo hemos grabado? Me estoy esto? viendo una Guinness. ¿En qué programa Para estamos? rememorar, Pues ya yo que ha me- sido San Patricio, para rememorar, Sí. pues eso, como los hemos coleccionado y ya no lo hacemos, o nos lo impiden, pues Bueno, sí, que no sea por nuestro... Ha sido más por... Bueno, circunstancias externas. Yo me estoy tomando un calimocho, un viaje al pasado a mis 18 años. Vino Coca-Cola. ¿Qué te parece? Calimocho, anda, que tampoco los hemos coleccionado. ¿Cómo te trata el tiempo? más o menos. Añoro otros tiempos. ¿Añoras otros tiempos? ¿Querrías viajar a otros tiempos? Pues de eso nos vamos a ocupar, ¿no? De tratar ese tema. Sí, de viajes en el tiempo. Lo vamos a relacionar con la cultura pop, pero sí, vamos a contar el concepto de tiempo, el concepto más que... Porque es que ni siquiera lo pondría como propiedad física. Hay gente que dice que ni siquiera existe. Por tanto, es relativo. No sé si te suena. Albert Einstein. Sí, hombre, claro, es el señor con bigote. O sea, sale alguna Sí. historieta que quiero mencionar y todo, fíjate. Pues no estoy lejos de Bonn, además, que nació ahí. Pues nada, en la teoría de relatividad especial de 1905 y general de 1915 hablaba sobre el tiempo y era una variable, era relativo. Ponía como constante la velocidad de la luz y se ha demostrado, de momento, nadie ha falseado su hipótesis. Y lo que se ha demostrado es que era verdad que el tiempo es relativo. De hecho, el GPS funciona con esa tecnología. Hay que corregir desfases en el tiempo porque contra más te acerques al núcleo del planeta, por ejemplo, si estás en una mina, el tiempo relativo a tu persona transcurre, sí, fracciones de segundo más lento que el de una persona que está en un avión. Entonces, se ha demostrado ya empíricamente la teoría de Einstein, que el tiempo no es una constante, ni siquiera es una propiedad física. Me gustaba mucho la teoría de que es el concepto de percepción emergente, ¿cómo lo llamaban? Es una propiedad emergente a la materia. Por poner un ejemplo, una mesa para nosotros es un sólido, esa sería la propiedad emergente. Pero en realidad una mesa está compuesta de un conjunto de átomos que entre ellos hay una infinidad de espacio vacío entre ellos. Entonces para nosotros es sólido, pero para un neutrino que viaje desde el Sol no hay diferencia entre una mesa y el espacio vacío.
Entonces el tiempo para nosotros es una propiedad emergente del universo que a nosotros no, en nuestra forma física podemos pasar un pasado, un presente y un futuro, pero en la mecánica cuántica, por ejemplo, el tiempo no existe como tal. Es difícil de entender porque nuestro cerebro opera con esas directrices, entender un concepto de atemporal, como que había antes del universo. No había un antes, no había un tiempo. Exacto. Sí, hay un físico que me gusta mucho a mí que se llama Brian Greene, que es el que escribió el libro El universo elegante, que dice que bueno, que a partir del Big Bang es donde empezó el tiempo, si se puede pensar así, y que para explicarlo creo que Stephen Hawking dijo que ibas subiendo hacia el polo norte y decías, oiga, el norte, te decían, pues más arriba, ¿no? Más hacia allá. Y yo qué sé, seguías avanzando y decías, oiga, el norte, y decía, pues más allá. Y cuando llegabas al polo norte, decías, oiga, el norte, y dice, no, es que aquí es donde empieza el norte, ¿no? Time itself may be a quality of the world that exists here in this environment, but doesn't even apply in other environments that are configured radically differently. Whoa. That's a heavy one. Yeah. El tiempo también lo definen como es un sistema de hacer intervalos en la eternidad. Entonces nosotros hemos definido que es el segundo, que es el minuto, que es... Pero en realidad el tiempo es relativo. Ahora mismo estamos viajando a través de una línea temporal, claramente, pero si tú ahora tú vives en, ¿qué te digo yo?, en un planeta con muy poca gravedad, el tiempo para ti va a ir mucho más rápido. El tiempo relativo para esa persona. Y pues una manera de viajar en el tiempo, y ahora ya nos podemos meter con ejemplos, es aumentando la masa. Por ejemplo, exacto, si te basas en la teoría de la relatividad de Einstein, una de las maneras de hacer que el tiempo se dilate y que vaya más lento para el sujeto que está viajando sería aumentar la masa. Entonces orbitar alrededor de un agujero negro que tiene una gravedad infinita. O, por ejemplo, lo que pasaría en Interestelar, en un planeta donde la gravedad es tan fuerte, 1 hora para la persona en ese planeta equivale a 7 años en la Tierra con la gravedad de la Tierra. Y eso lo definen muy bien también en otra peli, en El planeta de los simios. Exacto, que es el llamado en física el problema del astronauta. Que cuando viajas, la otra manera de viajar hacia adelante en el tiempo sería acercarte a la velocidad de la luz. Contra más rápido viajas, el tiempo para ti va más lento. Entonces, un astronauta que viaje, como le pasa a Charlton Heston, y a grandes velocidades, cuando vuelva a la Tierra, para él habrá pasado a lo mejor 3 años, pero en la Tierra habrá habido caídas y auges de civilizaciones enteras. Entonces, él se piensa que está en no es spoiler, que es una película de los 60, él se piensa que llega a un planeta inhóspito gobernado por monos, pero en realidad es la Tierra. Sí, con ese plano icónico de la Estatua de la Libertad en la costa. He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! Yo os maldigo a todos. ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo! Exacto. Entonces, de momento ya hemos definido 2 formas de viajar hacia adelante en el tiempo. Sí, que además estas 2 formas, pero de momento matemáticamente están ahí expuestas. Como que es... Ya no matemáticamente, se ha demostrado empíricamente. Se han puesto relojes de cesio en un avión y en una mina. Y, vamos, los GPS están todo el rato, se tienen que sincronizar porque hay un desfase temporal de un satélite con el tiempo en la Tierra. O sea, ya no es una teoría loca, es que simplemente el tiempo transcurre de maneras diferentes. Si estás yendo a X velocidad, a si estás parado, o si estás más cerca del núcleo de la Tierra o más lejos. Eso ya está demostrado. Entonces, estas 2 maneras serían para viajar hacia adelante en el tiempo. No estás viajando, en realidad, porque simplemente tu tiempo relativo va más despacio que el del destino. Entonces, si sales de la Tierra, viajas a la velocidad de la luz y vuelves, pues la Tierra ha experimentado un tiempo y tú otro. Entonces has viajado al futuro, pero todo ha sucedido.
Claro, No es que hayas saltado. Claro, has dejado como correr el tiempo, más o menos. Exacto, aprovechas esa relatividad del tiempo. Haces que el tuyo va más lento, la Tierra siga girando y vuelves y tú... Entonces serían dos maneras. Interestelar, planeta los... Pero te pregunto, ¿hay alguna manera de viajar hacia atrás? Bueno, eso es un tema mucho más controvertido. Realmente es muy pequeña, pero en la ficción se ha manejado... Yo creo que siempre ha sido lo que más se ha utilizado. Yo creo que a veces es un poco por el anhelo de rememorar o de arreglar situaciones, ¿no? Es decir, ¿qué habría Arreglar hecho tus en esta propios situación? errores, sí. Yo creo que es un poco ese anhelo, ¿no? O quizá por aquello el conocimiento de saber qué hacer, o eso, la capacidad de enmendar errores, que es un poco más el tema de la que se trata en la ficción, ¿no? Viajar al pasado. Pero bueno, para el futuro ya hemos dicho que físicamente se puede. Pero al pasado, ¿crees que se puede o crees que eso sí que es imposible? Yo creo que es mucho más... Yo de momento yo diría que es imposible, pero ahí está todo. Sí, además es un tema muy atractivo y ya te digo que la ficción lo ha tocado, la cultura popular, te puedes hartar de leer y encontrar cosas. Esto pues tú mismo. Adelante, sigue. Bueno. No, yo creo que empezó con Julio Verne, luego pues obviamente la magnus obra esta de H.G. Wells, de La máquina del tiempo, y a partir de entonces ya es un tema cliché. Claro, es que no podemos ni nombrar todo, nos vamos a basar yo creo en las que más nos gusten. O sea, igual no caemos en las típicas Terminator o Regreso al futuro. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Aquí hay muchos enfoques. Tenemos, si alteras tu propia línea, estás alterando el futuro del que vienes. Si creas otras líneas temporales, entonces vamos a ir un poco dando ejemplos de todas. Claro, yo definiría otra de las reglas. De hecho, se han inventado hasta ciertos principios para evitar estas paradojas. Está el principio de la consistencia interna de Novikov, que prácticamente te dice que lo que ha pasado ya ha pasado. Y si tú vuelves atrás, lo que vas a hacer es causarlo. Entonces, eso me gusta porque lo que hace es que solo hay una línea temporal. Es que es difícil de explicar sin ejemplos, pero imagínate que el tiempo es una línea donde hay pasado, presente y futuro. Entonces, si tú de tu futuro viajas al pasado, puede pasar dos cosas. Si tú viajas a tu misma línea, lo que ha pasado ya ha pasado. Entonces, tú no podrías matar a tu propio abuelo porque entonces harías que tú no nacieras, por lo tanto, tú no podrías viajar atrás y no podrías matar a tu propio abuelo. Entonces, es una paradoja. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? De dos maneras. Determinismo puro. Lo que ha pasado ya ha pasado y tú volviendo atrás lo que vas a hacer es, sin saberlo, es hacer que pase, que me gusta mucho esa resolución. El caso es que tú podrías viajar al pasado donde solo existe una línea, entonces tú tienes que ceñirte a esa línea y lo que ha pasado siempre ha pasado de la misma manera y siempre pasará. Entonces, aunque viajes, lo que vas a hacer es que todo siga igual, incluso causar lo que tú en principio querías evitar. Pero luego tienes la otra. Tienes el que cada vez que viajas haces las cosas diferente y lo que hace eso es abrir una línea tangencial. En esa línea primaria ahora pasa otra cosa. Entonces tú puedes viajar, eso te permite viajar hacia atrás, matar a tu propio abuelo y tú vivir tranquilamente otra vida porque la línea en la que tu abuelo no existe es la que tú has viajado y en la que tú naciste sí que existió. Esa es un poco cómo se resuelve la paradoja esa de cambiar el pasado. El continuo espacio-temporal ha sido alterado y el resultado es una nueva secuencia temporal que da lugar a una realidad alternativa. En cristiano, Doc. Sale en un libro de Palahniuk, en Rant, que es un libro muy loco, es de los que más me gusta, de hecho, y tiene una fantasmada al final del segundo acto, y cambia completamente el libro, y trata ese tema, precisamente, de matar a tus antepasados y como que ser tú tu propio abuelo, porque así
se supone que eres más fuerte. Entonces, como que al final es casi una especie de superhombre o puedes alterar el futuro. No lo tenía ahí, pero me he acordado. Sí, es que, joder, es que hay infinidad de ejemplos. Yo creo que el más famoso ahora sería el de Endgame, el de Vengadores. Hay otro también de esto de la paradoja del abuelo, aunque este ya es más bestia, que es un relato corto de Robert A. Heinlein que se llama Todos vosotros zombies, que es de los años, supongo que de los años 60, es bastante aclamado de ciencia ficción. Y de hecho hice una película, creo, hace unos años que se llama Predestinación. Puede ser. Y además habla de como que el personaje principal se llama la madre soltera, si bien recuerdo, porque estoy tirando de memoria. Tengo aquí el libro, lo acabo de coger, pero es otra de estas que se me ha cruzado ahora que lo has mencionado. Así que esto es la importancia de la cultura, de saber. Entonces es como una especie de qué pasaría si viajo al pasado y yo soy mi propio abuelo, ¿no? Pero aquí es un poco más retorcido aún porque la protagonista se hace un cambio de sexo y para inseminarse a ella misma, ¿sabes? Viaja en el pasado para inseminarse, entonces es como un ciclo completo. Me gusta bastante. La película no estaba mal, sale Ethan Hawke, era muy fusilada del relato, aunque sí que se inventaba una trama como de un terrorista o algo así. Pero esto ya está tocado en el año... Pues creo que el relato está basado en los años 40 y este relato es... yo creo que es de los 60 o un poquito antes. De Robert A. Heinlein, es el autor de La luna es una cruel amante, por ejemplo. I know where I come from. But where do all you zombies come from? It sounds funny, I know. Está bien porque muchas de las cosas que se proponen en la literatura pasan antes que la física ponga la mano. Por ejemplo, la máquina del tiempo, sin saber de física, H.G. Wells se adelantó a las teorías de Einstein. Y eso ha pasado con Isaac Asimov. Bueno, él sabía de física, pero muchas cosas al principio empiezan como conjeturas fuera de lo que es el ámbito científico y luego la ciencia te demuestra o se interesa por eso y tenían parte de razón. Sí, es que eso es lo bonito también, cuando una persona se adelanta, lo que se dice, un adelantado de su época, ¿no? O con su propia cabeza, un poco lo que hizo Einstein, ¿no? Que tampoco es que tirara tanto de tecnología, sino que él fue con su cerebro privilegiado el que dijo esto y esto. Antes has mencionado Endgame, que era una de las películas que quería mencionar, y ya que el otro día, hablando de los villanos, mencionamos a Thanos, pues en Endgame, que sería, ¿no?, la película que concluye toda esta fase primera, o sí, la que da casi el final. La fase 3. Sí, o la 4, la que sea, ya, no me acuerdo. Pero la cuestión es que aquí sí tenemos un viaje en el tiempo, un viaje cuántico, ¿no? Y lo que has dicho. Aquí lo que hacen los Vengadores es... Quieren recuperar las gemas del infinito para revertirle el daño que ha causado Thanos. Que ha sido, pues, liar la parda directamente. Has hecho un exterminio total. Bueno, o solucionar las cosas según... Claro, es que esa es la grandeza del otro día que hablábamos de Thanos, ¿no? Que decías, es que este tío tiene cierta razón, sí, pero que se ha llevado la mitad por delante. Y los supervivientes hacen un robo temporal, tal como lo llaman, y también van con la lección aprendida. Por ejemplo, la escena mítica del Capitán América en el ascensor, que todos nos esperábamos que fuera a meterse de leches, como en la del Soldado de Invierno, y resulta que la solventa con la frase más inesperada de la película. O también, en el último caso, es precisamente enmendar el error principal de la película anterior, que es no estar dispuestos a hacer sacrificios. Y además también es lo que dices, que siempre tienen muy en cuenta que esas piedras que tienen que recoger del pasado luego las tienen que devolver, porque se abren otras líneas temporales. Una película muy chula. Eso es, lo tratan muy bien el tema, porque la mecánica cuántica te abre esa posibilidad de que el tiempo no se aplica, entonces tú puedes entrar en un punto y salir en otro del tiempo, porque en la mecánica cuántica el tiempo deja de ser con esa linearidad que nosotros tenemos, esa dirección.
Entonces aprovechan eso, construyen una máquina y tal, y gracias a eso, pero luego para evitar las paradojas espaciotemporales, tienen que volver a poner los objetos para no crear lo que tú has dicho, líneas tangenciales. Y está muy bien cómo se trata. Sí, porque además, esa si lo piensas, sería un poco inmoral, ¿no? De, no, venga, yo vengo de otra línea, me llevo lo que tenéis en las vuestras y que os jodan. Sería un poco una inmoralidad temporal, ¿no? Ahora que lo pienso. Claro, porque ahí creas como, aparte de las paradojas, que ya el enemigo dejas de ser... Bueno, te tienes que enfrentar a tu propio yo, que es lo que pasa en Endgame con Gamora, ¿no? Con Nebula. Sí, eso está muy bien. Que se enfrenta el arco del personaje que ya ha tenido un cambio con el personaje que todavía no ha tenido exactamente ese cambio. Y confrontan bastante. Eso está muy bien. Eso está muy bien llevado. Pero lo que tú dices, no puedes coger y viajar al pasado para hacer esa especie de... Porque entonces tu yo futuro también lo puede hacer. Creas una infinidad de loops que son imposibles de controlar. Hay ciertas reglas. Claro, es que además eso se lo dice, está muy bien explicado. Primero está muy bien explicado cuando están preparando la máquina, que además cuando lo resuelve Tony Stark, hacen la prueba con el hombre hormiga y la lían parda, que lo vuelven mayor, luego, o sea, anciano, luego lo vuelven pequeño. Ah, sí. Y llega Tony Stark, que además simplemente no te dice, no, lo ha descubierto así, sino que ya sabes que es un genio y un día por la noche, después de darle vueltas, ¡pum!, se lo soluciona, ¿no? Y luego tiene la conversación esa de Hulk con el hombre hormiga y máquina de guerra, que dice, no, esto no es Regreso al Futuro, ni... Sí, claro, porque al final todas las referencias para entender esto no van a hablar, pues como decía tal físico, no, pues cogen y dicen, pues en Regreso al Futuro era así, y otro dice, pues en tal era de esta otra manera. I don't know why everyone believes that, but that isn't true. Think about it. If you travel to the past, that past becomes your future, and your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Exactly. So Back to the Future is a bunch of bullshit? Bueno, y siguiente película que podemos nombrar es una en el que se basa en lo de una sola línea. O sea, en Endgame teníamos líneas tangenciales si cambiabas el pasado. Aquí solo nos muestran una y todo lo que ocurre puede ser creado por ellos volviendo atrás. Entonces todo ocurre como siempre ha ocurrido. Pero es una comedia, Billy Ted, con Keanu Reeves y Alex Winter. Es una peli de 1989 y es un poco hija de su tiempo. Pues imagínate dos estudiantes que pueden viajan al pasado y al final... sí, es una comedia un poco boba, pero a mí me gusta cómo está metido, porque es viajes en el tiempo, Van Halen, ese rollo. Tío, en la segunda sale Primus y sale Steve Vai. Son los de guitarra, son de Steve Vai. Y Oscar Link, que es un cómico que me encanta. Sí. Son películas muy divertidas, que al final es pues esos dos jóvenes, que el futuro está construido en base al grupo de música que ellos hacen y tienen un examen de historia, entonces tienen que viajar al pasado para conocer ciertas personalidades, que leí que la primera iba a ser Hitler, pero... Hostia, por lo que sea, al final lo cambiaron por Napoleón, al que traían. Y luego iban trayendo a Sócrates, a Billy el Niño, y para un examen de historia. Pero esa máquina del tiempo se la dan para que ellos puedan aprobar ese examen de historia y uno de los personajes no se vaya a una academia militar y puedan hacer el grupo. Y toda la sociedad del futuro se va a basar en la música de estos tíos. Entonces, el futuro es creado, o sea, el presente... Y lo que luego será el futuro es creado por el propio futuro volviendo atrás al pasado. Porque siempre ha ocurrido que ellos, gracias a la máquina del tiempo, se convertían en ese grupo.
Entonces necesitan de viajar en el tiempo para ser lo que iban a ser. Entonces siempre ocurre de la misma manera, me explico, ¿no? Ujú. Que es Sí, sí. imposible cambiar los hechos. Claro. Pero viajan y en la segunda va de eso. El malo quiere viajar al pasado para evitar que la sociedad se convierta en idolatre a este grupo, pero lo que hace viajando al pasado es crear a ese grupo, darles Claro. la notoriedad. Entonces todo va a pasar siempre como está estipulado que pase. Y de hecho juegan un poco con ello en la película, me encanta, porque dice, sí, esto pasaría así a menos que cojamos y viajamos al pasado a este preciso instante y coloquemos una trampa de un saco de arena en el techo que caiga en este preciso momento. Miran arriba y cae el saco de arena. Ostras, qué bueno. Claro, entonces juegan con eso y luego tienen que acordarse de que tienen que viajar al pasado para hacer eso como... Pero siempre ha pasado de la misma manera y siempre pasará. Eso es inamovible, es puro determinismo, que es un poco triste porque te dice, da igual lo que hagas, todo va a pasar como está hecho que vaya a pasar. Eso es, claro, es que es el tiempo inalterable, claro, es una forma de no poder cambiarlo, algo que se supone que no se puede cambiar, ¿no? Y a veces es, pues lo que has dicho, el supuesto libre albedrío. Antes que has dicho que no íbamos a mencionar Terminator, pues la voy a mencionar. Pero No, más, no, que adelante, nada, claro. más que nada porque yo creo que siempre que he visto las de Terminator, no sé cuántas he visto, no, desde luego todas, ¿no? La última creo que no, la última horrible, no la vi. Vi el trailer y dije que no. Pero yo siempre he pensado que todo está predeterminado. O sea, tú puedes enviar al T-1000 a que se cargue a John Connor, que da igual que John Connor se quede quieto, que algo pasará para que no le disparen, porque ha sido el propio John Connor el que ha enviado al otro Terminator también. Entonces no puede estar muerto el que ha crecido para enviarse. Primero envía a Kyle Reese en la primera, en la segunda envía un T-800, en la tercera manda un T-850. Entonces, claro, eso está fijo. Eso solo se puede resolver con lo de las líneas tangenciales. Exacto. Si solo hay una, da igual lo que hagas, siempre va a pasar como tenía que pasar. Claro, de hecho no sé si en una de las últimas querían jugar con eso, como que Skynet se adelantaba, entonces aún mandaban un Terminator más atrás, pero los humanos ya se habían encargado de enviar otro más atrás. Entonces es como una especie de falso libre albedrío. De hecho, en la cuarta película, que es un poco horrible, el final original, que sí que yo creo que ahí le habrían dado un poco de aire fresco a la saga, es que cuando los dos están heridos, que está John Connor herido mortalmente y el otro que es un híbrido, decían que en el final original John Connor moría y lo que hacían era transportarle la cara, el rostro, al híbrido, para que la gente no perdiera la moral ni la esperanza y que tenían ahí un falso John Connor liderándoles. Entonces, eso sí que habría molado más. Pero es algo que se queda en el tintero. Esa peli tuvo muchos problemas. Luego también, yo creo pensar que hay una peli española de los cronocrímenes. Ah, sí. Que es una peli independiente. Y yo creo que está bastante bien resuelta. Y otra vez juega con lo mismo. Pese a que vemos al personaje, que además tiene un desarrollo del puro desconocimiento a cómo empieza a alterar las cosas para afectar o para influir en las decisiones del resto, en las acciones. Pese a todo esto, el tiempo es establecido. O sea, él lo está solucionando, pero porque el propio tiempo es el que dice, no, esto es así. A mí me gusta ese concepto que has dicho de para luchar contra el determinismo, porque al final nadie quiere ser esclavo, incluso del tiempo no quiere ser esclavo. ¿Cómo luchas contra ese determinismo? Tú quieres pensar que tienes libre albedrío. Y por meter así una anecdotilla personal, teníamos una cosa que una vez al mes lo llamamos CTC, curva temporal cerrada, que es un concepto de física, que lo que hacíamos era luchar contra eso, con intentar, mediante randomicidad, luchar contra algo establecido. Por ejemplo, una vez al mes teníamos que coger nuestra línea temporal y bifurcarla haciendo algo totalmente random. Aleatorio, sí. Por favor. Vale, sí, o aleatorio. Aleatorio o simplemente algo que no estaba destinado a pasar. Si está, era una estupidez, pero imagínate, ¿sabes? Que eso te cambia la vida. El típico ejemplo tonto es el de, bueno, estás un sábado de fiesta, a las 3 o las 4 dices que te vas, te estás yendo, pero a mitad de camino dices, hoy lo hago. Y vuelves y te vas con otra gente y llamas a otra gente que no ibas a llamar y acabas yendo a tal sitio y pasa algo
que a lo mejor te cambia la vida. Está guay. Y yo ahora he leído unos porque los tengo apuntados, y uno fue quedarme más tiempo en Zaragoza del que iba a estar, y me pasó una cosa. No sé si es que me cambiara la vida, pero me cambió muchísimo. Entonces, creando esa especie de universo paralelo, estás un poco engañando a tu propio destino, pero también puedes argumentar, bueno, sí, pero es que se supone que ibas a hacer eso. Entonces ya pues lo puedes hacer tirando un dado. Entonces, ese tipo de cosas puedes jugar con eso y creas diferentes líneas temporales. En Community había un episodio genial de eso. Empezando por mi izquierda con 1, el que tenga el número va. Estás creando 6 planos temporales diferentes. Lo que tú digas, Abe. Pero eso está guay, eso me gusta. Es como lo de que dicen de salir de la zona de confort para crecer. Es un poco... Tú te salías de tu... Sí, era como engañar, como estás haciendo esto y dices, pues no. Como si ahora, por ejemplo, en mitad 8:30, digo, me voy a tal pueblo a, no sé, hacer algo total que no está estipulado ni escrito en ningún lado, que fueras a hacer y a ver qué sale. Porque ahí estás creando una línea que no es la predispuesta, digamos. O si lo es, y tú no lo sabes. Y lo estás haciendo. Esa es la jugada, lo llamamos CTC. Y a esto me lo quería comentar con el efecto mariposa. Me parece un peliculón, es de mis películas favoritas. El efecto mariposa de Eric Press y Mackin Gruber, que está protagonizada por Ashton Kutcher, que dices, joder, el actor igual podría haber sido mejor, pero es que lo hace bastante bien en esta peli. Este tío puede viajar a lo largo de su vida, del tiempo, pero solo mediante la consciencia. Entonces no es una máquina, no es él mismo, simplemente mediante el pensamiento puede situarse a sí mismo en otros periodos de su propia vida. Entonces vamos viendo a una persona que de repente tiene lagunas mentales de memoria, como que está en un sitio y aparece en otro y no sabes qué ha pasado durante ese periodo, pero luego te das cuenta de que ese periodo es porque estaba controlado por la consciencia de su yo futuro. Por eso no se acuerda, porque es lo que tú has dicho, el yo del futuro está en ese presente. Entonces lo que hace es viajar mediante la consciencia. Y lo que hace es intentar arreglar la línea temporal, pero cada vez que toca algo, la caga. Y es por lo del efecto mariposa, lo de la teoría del caos, de un pequeño movimiento de las alas de mariposa y tal, cambia totalmente el futuro en otro lado del mundo, crea un huracán en otro lado del mundo. Pues toca algo y todo cambia, toca algo y a peor, toca algo y a peor, y al final tengo el final, por si la gente la quiere ver, no lo voy a contar, pero hay un final alternativo que me encanta. Cojonudo. Ya sabes cuál es, ¿no? Hombre, pero es heavy, pero el tío, como al final se da cuenta de que haga lo que haga, todo el mundo es infeliz, no hay posibilidad, simplemente él lo que hace es intentar cambiar una ecuación, cambiar variables en una ecuación, y el resultado siempre es malo. Y descubre que el único factor de la ecuación que para que funcione es quitarse a sí mismo de la ecuación. Entonces lo que hace es viajar al útero, cuando está en el útero, sí. Antes de nacer, y se ahorca con el cordón umbilical antes de nacer, que es heavy. O sea, sí. Claro, y luego, por lo que sea, esa escena no llegó al montaje final. Pero a mí me parece... Porque lo dicen los propios directores comentándola, que no sé, que un estudio no está dispuesto a, por mucho que la rodaran, no está dispuesto a estrenar una peli así porque, hostia, es que es bestia. Además dicen, no, es bonito. Sí, le pone una música. Pero se rodó, ¿El qué? Se rodó. Sí, está rodada, desde luego, y está con los efectos y todo. Pero, tío, cuando la he visto, me ha dado mal rollo ver al bebé ahorcándose a sí mismo, que sale
¿Cómo se llama la radiografía? Bueno, la pantalla está, la ecografía. En la eco, sí. En la eco. Y sale el crío como que es consciente y sale ahí tirándose y dices, pero colega, que está con una cara de flipando. Y yo estaba diciendo, joder. Y los directores diciendo, no, pero si os fijáis es bonito, que es el sacrificio definitivo. Y es como, pero colega, ¿a dónde vais? Que es lo que dicen en Endgame a Thanos, ¿eh? Dice, si viajamos al útero y hace así un gesto, es eso, ¿eh? Es eso. Pero si te das cuenta es el mismo final que Donnie Darko. Donnie Darko, que no la hemos traído, que también es de viajes en el tiempo, pero como le hemos comentado tantas veces, no la he traído. Pero básicamente es él sacrificándose porque es lo que va a hacer que todo salga mejor. Joder, entonces él se queda cuando el motor del avión va a caer, se ríe y la música es genial el final. Sí, pero yo creo que tiene mucho mejor efecto el de Donnie Darko que el del crío ahí ahorcándose, que tiene un tono, por mucha música dulce que le pongan de fondo, es que macabro, lo dicen los directores, es mucho más exacto, es más macabro. Es macabro. Es que yo lo estaba viendo y digo, pero tío, ¿qué es esto? Al final queda mejor el normal, con la música de Oasis y tal, ya si la gente lo ve, gustará. El efecto mariposa. ¿Qué más tienes? ¿Qué más yo quería hablar precisamente de esto que estábamos hablando de que el tiempo está establecido. Primero por el supuesto libre albedrío, por mucho que hagas las cosas que creas que estás maniobrando por tu cuenta, es mentira. Luego también hay un concepto, el de la policía temporal. Hostia. Como una entidad o unos policías temporales que se dedican a mantener la línea, a decir, no la línea de física, sino eso, pues la cronológica, decir, no, tú no puedes hacer esto. Y creo que de hecho la serie, precisamente en Endgame, cuando hacen la liada del cubo que detienen a Loki y aparece Hulk que baja por las escaleras y le mete un mangazo a Iron Man y coge Loki, le aparece el Tesseracto y se teletransporta, sí. Pues eso es porque ese Loki se va en otra línea, se va a hacer la serie de Disney que están haciendo, de Marvel y Disney. Es verdad. Se va y creo que de hecho va de eso, de que aparece una policía temporal y dice, no, colega, aquí tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Coño, la peli de Time Cop. la vi hace Ay, me encanta esa peli. Jean-Claude Van Damme, dirigida por Peter Hyams. Un peliculón. Va de eso, de que hay una serie de... El gobierno estadounidense ha descubierto que se puede viajar en el tiempo, por lo tanto, hay que hacer... El Estado tiene que burocratizarlo todo y poner unos policías en el tiempo que se dediquen a que todos vaya en la línea de que tiene que ir. En el año 2004, viajar en el tiempo es una realidad. Se le acusa de violar el código CEE 4020 viajando por el tiempo con intento de cambiar el futuro. Y un delito. Y Jean-Claude Van Damme se encarga de eso. Aquí muy buena peli, Time Cop, en los 80. Esa tío haciendo el pino ahí sobre la encimera de la cocina, ¿no? Hace 3 veces No, es del 94, perdón. Hace 3 veces el espagar que hace él. Eso es. Creo que las conté y eran 2 o 3 veces sin venir a cuento. Una porque se cae agua en la cocina, entonces cae electricidad, entonces hace el espagar en la encimera para no... Y en otra también para otra movida. Sí. Lo queríamos tú y yo, ¿no? Hacer el espagar sobre la encimera, te dejar los huevos. Jean-Claude Van Damme. Y ahí sí que puedes viajas en el tiempo, más que nada, a darte una hostia, casi a decir que haces gilipollas. Pues que sepas que me gustó mucho esta peli. No sé, está bien tratada. Estas pelis que parecen una estupidez, que un poco lo es, pero que están bien. La típica peli, sí, no sé, está bien. Aquí tengo una historia que se llama Chronopolis, precisamente, que es de un recopilatorio que tú también tienes, de hecho, porque lo compraste conmigo hace años, que se llama... Es el Future Shocks de Alan Moore, de cuando escribía, pues eso, en 2000 AD, la revista esta mítica de Reino Unido. Y hay una sección que se llama, de hecho, Time Twisters. Time Twisters. Ahí estaba, el juez está en 2000 AD exactamente. Entonces, en estas historias cortas del 2000 AD, hay una de Alan Moore que se llama Chronopolis. Y va, de hecho, pues de un personaje que se llama Joe Sábado, que es policía temporal. Entonces se dedica a hacer un poco como el Minority Report. Al principio tienen a un tío que iba a matar precisamente a su propio bisabuelo, pero viaja en el tiempo y lo evitan
por el intento de asesinato, que esto ya es otra vez un tema, pues como en Minority Report. Si no ha sucedido, ¿cómo puedes saber que iba a suceder, no? Es el delito kantiano, depende más de la voluntad que del hecho. Exacto, claro. Y esta historia es divertida, no es seriota. De hecho, está muy bien porque es Alan Moore, con lo cual sabes que en las viñetas vas a tener, pues como el Watchmen, muchos detalles escondiditos. Y de hecho estos tíos, sí. Bueno, pues eso, primero detienen al punky este que va a matar a su bisabuelo, luego viajan, se encuentran a ellos mismos porque dice que han salido a las... han salido a las 11:32 y vuelven a las 11:30. Y se encuentran con ellos en el pasillo, no, en el vestíbulo de la sede, y tienen que volver a solucionar una especie de atasco que hay en el espacio, y se encuentran a un tío y le dice, oye, tú eres Jueves, ¿no? El compañero, y le dice, y le suelta una hostia así de gratis, y dice, nunca he olvidado lo que me harás, o sea, nunca he olvidado lo que me harás. Y es que se queda el otro diciendo, pero ¿cómo puede ser posible? Y más adelante viaja en el tiempo a detener a un criminal y solo pueden encontrar cuando es pequeño. Bueno, una mujer, creo, de hecho. Entonces se disfrazan de monjas. Previamente ya han aparecido 2 monjas en una viñeta, que son ellos, llevando a un crío. Y entonces estos viajan, se disfrazan, van a un carrito de bebé y se equivocan. Entonces le meten el dedo en el ojo o lo deforman a un bebé que precisamente es el tío al que le ha soltado la hostia en el futuro. Pues es este crío que todavía no ha crecido. O sea, son todas estas paradojas de si no ha pasado, ¿cómo puede ser posible, no? Y un poco resumiendo, es que al final el compañero de Joe Sábado se vuelve loco por estas paradojas. De hecho, quiere viajar a la boda de su abuela para matar a su abuelo y ser él su propio abuelo. Entonces el compañero lo impide, pero se enamora de la abuela y acaba siendo el abuelo de su compañero. Es pues una ida de Alan Moore, de estas divertidas. Son 4 páginas además. A mí me encantan estas historias precisamente porque son muy concisas, pero muy completas en poco espacio. Es que te vuelves loco con lo de los viajes. Yo creo que ese cerebro está tan acostumbrado a ver las cosas de tal manera que en cuanto te meten estos conceptos que son casi de física teórica y el cerebro como que le cuesta mucho entender. Con esto vengo a la mejor película de viajes en el tiempo que hay. Para mí, no sé si estarás de acuerdo, pero si a mí me preguntan la mejor película que hay de viajes en el tiempo, yo siempre digo Primer. Me imaginaba. Here's what's going to happen. I'm going to read this, and you're going to listen. And you're going to stay on the line, and you're not going to interrupt. You're not going to speak for any reason. Some of this you know. I'm going to start at the top of the page. Meticulous. Yes. Methodical. Educated. They were these things. Nothing extreme, like anyone they varied. There were days of mistakes, laziness, and infighting. And there were days, good days, when by anyone's judgment, they would have to be considered clever. No one would say that what they were doing was complicated. It wouldn't even be considered new, except for maybe in the geological sense. They took from their surroundings what was needed and made of it something more. Primer es jodida de entender porque es realista, pero a la vez es un concepto que no es realista, es viajes en el tiempo, pero al pasado. Hay 2 conceptos que quiero destacar de Primer. Primero decir que es una película del 2004, dirigida, producida y escrita y protagonizada por Shane Carruth. Todo, y montada y compuesta la música. Y la música también, sí, y editada, todo. Pero las 2 cosas que quiero destacar. Una, si pasa el viaje en el tiempo, si alguien lo inventa, será así. Será como pasó en esta película. Y luego no sé qué quería decir. Lo monto y... Por favor, Treste, ayúdame. Sí, no hay problema, Alejandro, pero al final lo vas a decir luego un poco más adelante. Te refieres a que una es que es realista y la segunda que solo podrán viajar al pasado en la medida en el que ya han inventado la máquina y la han encendido. Bueno, el caso es que lo que hacen es crear por accidente la máquina del tiempo, y el concepto que me gusta es que tú no puedes viajar al pasado,
per sí. No, tú no puedes inventar ahora una máquina en el tiempo, del tiempo que te haga llegar a, yo qué sé, a los tiempos de Cristo. Solo puedes viajar hasta donde tú la has inventado. Entonces, si tú inventas ahora una máquina del tiempo, tú le das a encender. Exacto. Entonces el tiempo empieza a discurrir ahí y tú luego podrás meterte en la máquina del tiempo y viajar hasta donde tú la habías encendido y salir ahí. Por eso tú no podrás viajar jamás, esto es lo que creo, a un pasado remoto, pero sí que puedes viajar cuando ya se ha inventado la máquina. Entonces aquí lo que hacen es inventar esta máquina, la pueden encender al tiempo en el que querrán viajar, hacen que ese tiempo siga su curso, se vuelven a meter en la máquina y viajan a donde la habían encendido en el primer momento. Y es complicado, pero es realista. Es que además es una peli que empieza además con un mensaje de voz. Dice, vas a hacer esto, tú vas a prestar atención, yo voy a estar hablando y tú no vas a interrumpir para nada. Y se pone a hablar de este grupo de amigos que se dedican, lo que has dicho tú, bueno, ellos se dedican fuera de su horario laboral a sacarse un sobresueldo haciendo pues arreglando placas, ¿no? Y demás, las envían por correo, pero se da a entender que también quieren trabajar en proyectos propios, meten una cantidad de dinero cada uno para trabajar en los proyectos que cada uno decide, pues supongo que por turnos. Es una película que se sujeta mucho en el diálogo. Yo, antes de entrar un poco más en lo de los viajes en el tiempo, que te lo dejo a ti, yo quiero decir que es una película que es independiente, vamos, total. Una vez hablamos de esta película de Langosta que yo dije que apestaba a Independiente. Está aún más, porque esta peli está rodada con los mínimos medios, con bastante soltura. El tío, yo recuerdo leer entrevistas cuando se ve la peli, yo recuerdo, pues eso en el 2004, en 2005 yo creo que es cuando la vi, que el tío decía que había ensayado mucho, que para no gastarse mucho dinero hacía tomas largas y a veces solo grababa una toma. Eso es un error, o sea, siempre hay que grabar varias tomas. Vamos, cualquiera que esté en un rodaje lo verá. No te puedes fiar a la primera nunca. Y $7,000 de presupuesto. Pues sí, yo pensaba que sería así, por ahí, no sé por qué lo recordaba. Y de hecho es una peli que se basa mucho en el diálogo. De hecho, luego entraré en algún detallito de que me falla a mí de la historia, más que nada precisamente por el presupuesto. Porque por mucho que escribiera el guión, yo creo que el presupuesto le obligó a reducir ciertas cosas. Pero ver, bueno, te limita obviamente, pero sí, también pero en esta peli aire... simplemente quiero decir eso, que empieza pues mostrándote unos personajes. Tarda en arrancar la peli, eso sí, se pega como 20 y pico minutos hasta que dicen, bueno, uno de estos proyectos, que son 4 y a 2 los dejan aparte, pues eso, resulta que han descubierto cómo han inventado un dispositivo que cuando lo activas estás creando un espacio en el que te puedes viajar en el tiempo. Bueno, tú sigue con eso que te gusta más. Es básicamente lo que has dicho. Pero me gusta el concepto de que inventan la máquina y enseguida empiezan a teorizar sobre las posibles... Sí, van a hacer dinero porque lo que van a hacer es viajar y mirar el stock market, las acciones y hacer dinero. Sí, es que empieza así. Pero luego ya te das cuenta de por dónde van a ir los tiros. El tío dijo que había que ver la peli 7 veces para entenderla. No es larga, son 70 minutos, son 77 minutos. De hecho, fíjate, dura como eso, 70 minutos o así, o 75, y creo que en una entrevista dijo que como mucho, con el metraje que tenía, se podía hacer una película de 80 minutos. O sea, que es que el tío grabó lo justo, o sea, tenía todo como... Esto es lo que hay que rodar y esto es lo que se rueda. Y eso, si te sobran 2 minutos, es que lo tenía todo muy ajustado. Es muy arriesgado hacer eso, Yo digo que le salió redonda. Yo la vi 2 veces y luego la he visto para el podcast otra y pensaba que la había entendido. Pues no. He tenido que ver vídeos en YouTube, explicación, y aún así es muy jodida, ¿entender? Es muy jodida y muchísimos detalles, personajes que no parecen importantes pero lo van a ser, y sobre todo entender quién es el narrador. Es porque que esa es otra. ¿Cuál de los Aaron es el narrador? Porque son Aaron y Abed, son los 2 amigos, entonces los 2 construyen la máquina del tiempo, pero los 2 se les ocurre la misma idea, que es, antes de meterse en la máquina del tiempo, han construido otra que la llaman la de seguridad. Exacto. Que van a encenderla antes
de cualquier otra, por si la lían con los viajes en el tiempo, pueden viajar a la de seguridad y evitar viajar en el tiempo. Me gusta el concepto porque enseguida, como los tíos son como informáticos, ese rollo, pues han... Sí, ingenieros. Esa especie de medida de seguridad extra, de, bueno, hacemos una que enchufamos antes de cualquier otra y la caja de seguridad, y así nos evitamos viajar en el tiempo si todo esto se lía. Y se lía. Y al final hay unos cuantos viviendo en la misma realidad, uno encerrado en el sótano, otros pelean. Es una liada, pero como el narrador no sabe todo esto, tú tampoco lo sabes. Y tienes que verla unas cuantas veces para entenderla. Claro, es que al principio sí que se sigue bien. Es un poco para que los oyentes se hagan, si no la han visto, para que entiendan. Ellos crean una máquina, la enchufan por la mañana, digamos a las 8 de la mañana. Entonces, ya están creando el pasaje del tiempo. Entonces lo que hacen es se van a un hotel. Encerrarse en una habitación de hotel, mirar las acciones de ese día y, yo qué sé, a las 4 de la tarde van a los trasteros donde tiene la máquina, que esa escena, por cierto, cuando le explica ¿dónde podríamos guardar eso? Lo tiene al lado, porque se lo ha hecho idea, el tío ya tiene todo pensado. Claro. Para que vea a sí mismo, para que se vea a sí mismo salir del sitio ese en el que va a entrar, ¿no? Que se queda otro. Claro, entonces, ahí lo has explicado muy bien, es prácticamente eso. Entonces se encierran, es que se encierran además para no interferir, porque están... Claro, para no interferir. Hay dos con personas, dos Aaron o dos Saves en la misma realidad. Entonces, cuando salen de la habitación y se meten por la tarde en la caja, están viajando al pasado, con lo cual las cosas se mantienen en orden, digamos. Entonces salen de la caja y en ese momento habrá los del pasado que estarán en el hotel y ellos viviendo una realidad sabiendo lo que va a pasar durante el día. Que es cuando meten dinero en las acciones. Y esto pasa durante una semana, más o menos, hasta de lunes a viernes, ¿verdad? Sí. Y eso se sigue bien. Luego hay dos cosas que en la serie que son en la película, perdón, que son importantes, que es una fiesta en la que entra el exnovio de la novia de uno de ellos a liarla. Eso es que me encanta, porque es que no se sabe qué pasa en la fiesta, porque el Aaron que hace lo de la fiesta no es el narrador. Entonces nunca te muestran lo que pasa en la fiesta. Simplemente te lo van nombrando. Sí, como que aparece el tío armado y tienen que evitarlo. Y luego también uno de ellos dice que él, si pudiera viajar en el tiempo, que esto lo comenta tomando una cerveza con su mujer, y están los dos, están Aaron y Eve, y la mujer de Aaron, dice, a mí me gustaría darle una hostia a tal tío. Y el otro a partir de ahí se paranoia. De hecho, luego hace una cosa... Eso también es muy importante en la peli, por no resolver nada, porque yo quiero que la gente vea esa peli para ver si entiende algo y lo ponga en los comentarios. Sí, por favor, es curioso. Además que es una peli que se sigue bien, pero de repente te das cuenta de que han estado viajando ya desde el primer momento, desde el primer minuto casi de la película. De hecho, se pone a hablar con él en la cancha de baloncesto y lleva unos auriculares puestos en un auricular puesto y dices, esto es... A mí me acuerdo que me resultó extraño cuando lo vi. Y luego juega con conceptos muy interesantes como lo de recibir una llamada, porque tú tienes un móvil, pero si yo viajo con el móvil al pasado, están los mismos móviles funcionando. Entonces, ¿a qué móvil le llega la llamada? Eso es muy interesante en la peli. Y luego también juega con el concepto de que no pueden escribir tan bien y que sangran de los viajes que les produce eso. He leído que lo de escribir... Sí, he leído que al principio, no sé si te acuerdas, ponen la mano en el generador Sí. Entonces lo que pasa cuando ponen la mano es que su mano viaja un poco en el tiempo, entonces no está sincronizada con el cerebro. Por eso escriben mal. Porque su mano está como décimas de segundo desfasada, desfasada del cerebro. Por eso van perdiendo la escritura. Eso es curioso. No, es una peli... Yo diría que es de las mejores pelis que hay de viajes en el tiempo, y si no, yo diría que es... A ver, no voy a decir que es la primera porque a mí me gustan otras, pero es de las principales. O sea, yo la metería incluso en las 3 primeras porque es una peli que tiene mucho mérito. Es verdad, esto ya es cosa mía, vuelvo a insistir, el presupuesto es reducido, la grabación se nota que es independiente, de hecho el tío se desesperó editándola porque hizo las cosas un poco mal, o sea, casi tenemos película de milagro, pero gracias a Dios la tenemos.
Y de hecho luego utiliza una cosa de un personaje, ¿te acuerdas? Ese personaje que dice, no, es que lo he visto y hoy iba afeitado, pero ahora tiene barba de 3 días, ese mismo día. El padre Entonces, de... Sí, como que hay alguien que ha descubierto los viajes en el tiempo. Y son cosas que se quedan un poco coleando. Entonces, hay que hacer un poco el esfuerzo de creértelo por lo que dicen, porque no te muestra tantas cosas. Pero por lo demás yo creo que es una peli... a mí me parece increíble una vez la terminas de entender y no es fácil. Hay una cosa jodida en esta peli, que es que tú puedes estar existiendo a la vez que otra misma versión que tú. O sea, puede haber 2 Jorges o 2 Alejandros existiendo a la vez, y de verte a ti mismo y decir, no, mira, es que ha pasado esto y tú ahora te tienes que montar otra vida. Aparte, eso es jodido, Eso es lo que pasa al final, que todos coinciden en una realidad y tienen que vivir diferentes yos en la misma y no queda otra, entonces uno y luego el final claro, se tiene que ir ese sí. No lo contamos, pero hostia, no, pero eso es de decir, tío, colega, no has aprendido nada. Se ha ido. Ya. No, pero no ha aprendido Aaron 2. Es que hay un vídeo que lo va poniendo números. Sí. Aaron 0 se la pasa en el sótano, en el ático, encerrado toda la película. Aaron 2 es el narrador que lucha con Aaron 6, que es el que sabe todo. Bueno, es una movida. Es una movida bastante loca, que la gente la vea. Más sencillita es El Día de la Marmota, que a mí me gusta mucho. Oh, muy buena. Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. Me encanta. Groundhog Day. Buenos días, excursionistas. Arriba, ¿qué te pensabas? ¿Que estábamos en Miami? Me encanta esa peli. Esa peli, Dios, no sabía que le ibas a traer. Me encanta. No, se me ha ocurrido antes porque estaba mirando también que en el viaje en el tiempo puede crear un... ¿Cómo se dice? Un bucle. Un bucle. Un bucle. Entonces, puede pasar que tú estés todo el rato, sin quererlo, entrando en ese bucle y no puedes salir de ese bucle. Y es lo que le pasa a Bill Murray en El Día de la Marmota. Digamos que solo hay un... Volvemos a lo de las líneas temporales, solo hay una. Lo que no puedes es encontrar la salida. Cada vez que llega al final del día, vuelve a empezar el mismo día, el Día de la Marmota. Y hasta que no hace determinadas cosas, no da salida a que el futuro siga al nuevo día. Sí, es una peli muy divertida. A mí me encanta, y Bill Murray pues está espectacular. Se sale. Además, esta peli otra vez que no es gratuita, o sea, que el tío tiene un proceso de cambio, de aprendizaje, que no es el mismo personaje el que empieza que el que acaba. Es muy entretenida. Eso de los bucles temporales, bueno, es una peli muy recomendable de Harold Ramis, que ya falleció, pero es uno de los cazafantasmas también, de hecho. Es Egon. Un saludo a Harold. Pues, y otra que no iba a traer, pero mi película favorita, hay una teoría con Bill Murray, Lost in Translation, que es un viaje en el tiempo. Bueno, eso es una teoría. No sé si has visto esa teoría. A mí, bueno, no me termina de convencer, pero... A mí tampoco. Pero la teoría tiene su... No sé, pero... bueno, Lost in Translation simplemente que dicen que el marido de Scarlett Johansson puede ser Bill Murray, que se da cuenta de que la había cagado y vuelve para vivir esos momentos. Pero no creo que se sustente. Esto de los bucles temporales se ha tratado en muchas... En películas, Christmas Carol de Charles Dickens. Charles también, Dickens, la historia de Navidad. O por ejemplo la peli 12 monos de Bruce Willis. Y luego, en esta historia, voy a mencionar simplemente, a ver, antes he mencionado a Alan Moore en el Future Shocks, y en este mismo compendio hay una historia muy divertida que se llama Las perturbadores digestiones del Dr. Diffworthy. Y es un tío con un poco pinta de Einstein, que está tranquilamente, sí. Dice, estaba sentado en mi estudio, digiriendo la cena, jugando perezosamente con un trozo de papel. Dice, había algo fascinante en la forma en que lo había doblado. Sentí que estaba a punto de hacer un gran descubrimiento. Y entonces dice, de pronto alguien llamó a la puerta. Y aparece él mismo. Y le dice que tiene prisa. Dice, soy tuyo del futuro. Dice, vengo de 1 hora en el futuro para decirte que en 5 minutos inventarás la primera máquina del tiempo del mundo. Dice, es importante que registres la patente porque si no,
porque enseguida, de otra forma la gente podrá viajar al pasado e inventarla antes que tú. Entonces, mientras le dice eso, nada más termina de decirle eso, aparece otro, igual que él, y le dice, no le hagas caso. Dice, soy tu yo del futuro. Dice, vengo de una semana en el futuro para advertirte de que no visites la oficina de patentes. Dice, porque dice, no hagas caso a ese impostor, aparece otro. Ya son 4. Joder. Dice, el penúltimo recién llegado no eres tú realmente. Dice, es un inventor disfrazado que te quiere quitar la patente. Pero es que, dice, supe de su plan en mi propia época, 1 año en el futuro. Y vine para avisarte de que... Y aparece otro aún. O sea, aparecen varios. Este llega con harapos. Dice que no. Que dice, vengo de 10 años en el futuro. Y vengo a avisarte de las terribles consecuencias de tu descubrimiento. Dice que el invento del viaje en el tiempo hará realidad la guerra transtemporal. Dice que el mundo en su época está hecho una ruina. Y luego aparece un otro que parece ya como barbudo del todo. Dice, no, está equivocado. Vengo de 20 años en el futuro. Y no termina la frase porque el original está harto y dice, a ver, dice, ¿cómo descubro la máquina del tiempo? Dice, estudiando el trozo de papel doblado que tienes en la mano. Dice, por supuesto. Dice, encuentras algo, un sentido. Entonces coge el tío, dice, sí, y lo quema. El trozo de papel. Y entonces desaparecen y se echa a dormir. Y la historia acaba con él sentado al lado de la chimenea. Dice, cuando abrí los ojos de nuevo estaba solo en el cuarto. Sonreí y saboreé el silencio del momento. Y entonces terminé de digerir mi cena. Mientras estaba sentado, miré fijamente mi vaso de oporto. Había algo fascinante en la forma en que se arremolinaba sobre el patrón del flujo. Dice, de pronto alguien llamó a la puerta. O sea, es como, toma bucle. O sea, hagas lo que hagas, te va a pasar lo mismo. Qué bueno. Eso me ha recordado el episodio de Ricky y Morty de las serpientes, que es de viajes en el tiempo. Tienen 2 muy buenos Ricky y Morty de viajes en el tiempo. El que además me ha recordado con lo de la teoría de los policías temporales, que tienen una especie de ser de la 4ª dimensión que se llama Slimmy Pants, una especie transdimensional que se dedica a vigilar que todo en el tiempo vaya bien. Que me acuerdo que en el episodio hay 2 en el que sí, hay uno que crean como diversas líneas temporales por la incertidumbre de las decisiones, que de repente se empieza a dividir la pantalla de la serie en 2, en 4, en 8. Sí, entonces, claro, entonces llega este ser y dice, estáis jugando con unos conceptos que no tal. Entonces, y luego está el de las serpientes, que se llama Rattlestar Galactica o algo así, que es como que viajan a un planeta que es todo de serpientes y Rick como que les da la tecnología de viajar en el tiempo. Entonces hacen lo que tú has dicho de viajar al mismo momento. Hay un momento que una serpiente Hitler se va a dar un baño y de repente aparece una serpiente viajera en el tiempo para matarla, pero otra aparece y mata a la primera, otra, y aparecen cientos y hay una guerra dentro del baño de esa, porque claro, cada una quiere matar a la anterior. ¡Anda, mira esto! Eres una serpiente muy lista, ¿eh? Ahora usas herramientas. Con esas herramientas vais a acabar manipulando el tejido de lo que yo te diga. ¿Qué te diga diciendo? Está muy, muy bien ese episodio. Es que esos recursos están muy bien, que hay que saber utilizarlos bien, que no es tan fácil. Pero es que en Rick and Morty lo hacen todo con ese cinismo, o sea, es que es mucho mejor que te lo den explicado. Dan por sabido que este tema se ha tratado 40.000 veces, que no van a inventar nada nuevo y simplemente lo hacen con ese... De hecho, cuando Rick habla con su Rick del pasado, el Rick del pasado ya sabe de qué va todo y el del futuro también, y se hablan como de con esa desfachatez de por tu culpa, ¿sabes? Ni siquiera se explican, saben lo que está pasando. Entonces, ese cinismo con lo que lo tocan me encanta. Rick y Morty ya sabes que sí, 100%. Es una serie, es un must. Yo quería mencionar una peli Dime. De esto otra vez de los bucles, que parece que también es un poco lo más recurrente. Es verdad que nos hemos saltado clásicos y demás, pero yo creo que la mejor película de viajes en el tiempo de este tipo, o sea, yo metería, por ejemplo, la de Primer, la metería, de hecho, que pues en las 3 principales, seguramente la tercera. Endgame me gusta porque es una peli que está muy bien llevada. Es verdad que cierra un ciclo que quizá hay que ver las anteriores para comprenderla del todo, pero como película suelta funciona muy bien. Y luego
Hay un peliculón que se llama Arrival, que es de 2016, que es del director Denis Villeneuve, o como se llama. Director Denis Villeneuve. Es el director de películas como Prisoners o la nueva de Dune o Blade Runner 2049. O sea, es un director poco ambicioso. Esta película además está basada en un libro que no me he apuntado de cuál es, así que os lo buscáis vosotros directamente. Pero es muy interesante porque aquí volvemos a hablar del que el tiempo está determinado. En esta película llega una raza de extraterrestres a la Tierra, unos heptápodos, y claro, si llega una raza de extraterrestres, imagínate la que se organiza, pues hay una histeria colectiva, los ejércitos del mundo se ponen pues a apuntar con misiles a donde están los marcianos. Entonces, bueno, los marcianos son los extraterrestres en este caso, y aquí se decide enviar una misión de reconocimiento para hablar con ellos, ¿no? Es muy interesante, es una película que adapta muy bien la novela, porque es muy visual, entonces funciona muy bien. En este caso los heptápodos estos se comunican plasmando sobre una pantalla que les separa en su nave, les separa de los humanos, y plasman en esa pantalla unos símbolos circulares que enseguida deduce el personaje de Amy Adams, que es su lenguaje, su forma de hablar, ¿no? Pero en vez de ser un texto como escribimos todos, pues en nuestro caso de izquierda a derecha, esto simplemente es como si fuera un kanji en japonés, más o menos. O sea, un símbolo circular con ciertas variaciones. Durante la película también estamos viendo insertos de recuerdos del personaje de Amy Adams con su hija. Y es curioso porque juegan con el conocimiento que tenemos de, bueno, si tú ves insertos, es un poco como en Perdidos, que te hacían lo mismo. Dices, estos son flashbacks, ¿no? Sí. Hasta que en Perdidos de repente son saltos hacia adelante, ¿verdad? Flash forward. Los flash forwards que le llaman. Entonces aquí en esta peli, bueno, juega, lo que tiene que hacer el personaje de Amy Adams es comunicarse, desentrañar ese lenguaje. Es muy interesante la película, de verdad, y voy a destriparla, así que no sé si recomendar, el que no la haya visto, que salte esto por lo menos 1 minuto y medio o 2, porque aquí se juega con la teoría de Sapir-Whorf, ¿no? Que es lo de que dices que cuando aprendes un idioma, tú como que el cerebro se amolda, ¿no? Que aprender un idioma es como que adquieres otra personalidad. Se dice que cuando hablas en distintos idiomas utilizas otra personalidad y de que ese aprendizaje te influye en el pensamiento, en la toma de decisiones incluso. Eso es como verdad. Si fuera... ¿Perdón? No, eso es verdad. Yo en inglés leo mejor. ¿Ves? Pues ahí tenemos la prueba. No, pero es verdad que hay como una especie de teoría un poco más laxa, que es la que dice que influye, pero tú tienes la posibilidad de decidir del todo, o la dura, que es como, no, tú cambias de personalidad completamente y quizá cosas que no harías en otro idioma, ¿no? O decisiones que no tomarías en un idioma las tomas en otro. Entonces, esta forma de que te cambia la percepción es importante, porque en la película el personaje de Amy Adams aprende el lenguaje de ellos, que no es lineal, sino que es como circular, y te das cuenta de que los flashbacks esos que tenían no son flashbacks, sino que son como premoniciones o recuerdos del futuro, si lo quieres llamar así. Un poco paradójico que suene, ¿no? Estás recordando algo que todavía no has vivido. Claro, pero porque eso encadena con lo que hablamos, que el tiempo es una percepción, y como nuestro cerebro, la percepción es euclidia, de adelante hacia atrás. En cuanto le enseñan esa forma de pensar fuera de esa tridimensionalidad, puede ver el tiempo como desde otro ángulo, desde arriba, como todo sucediendo a la vez. Exacto. Entonces el pasado y el futuro no son lineales como antes, sino que es como una persona de la cuarta dimensión viendo a la de 3 dimensiones. Exacto. La de 3 dimensiones viendo la de 2. Sí. Pues claro, entonces tu cerebro, que opera en líneas euclidianas, de repente la esférica de repente es diferente. Entonces piensas de otra manera, accedes a conceptos que con el cerebro actual son incognoscibles. Es que en esta pelea, además, antes que hemos hablado del cambio de personaje en la de
en la de Atrapado el tiempo que has mencionado tú en la peli, aquí tenemos un personaje que tiene que cargar con la responsabilidad de decir, bueno, yo sé qué va a pasar en el futuro y lo que se le presenta en la película no es agradable, ¿eh? De hecho tiene ahí 2 putadas directamente. No las voy a contar por si alguien... Aunque bueno, ya en cuanto sale en la peli, ya al decir esto, ya ha desentrañado todo. Pero es una peli que al final ella consigue entender ese lenguaje, arregla esa situación tensa que hay con los extraterrestres y con la posible guerra que hay, pero ella tiene que cargar con las consecuencias, que es saber lo que va a pasar en su vida, y en su vida hay 2 momentos en el futuro que no son agradables. De hecho tiene... Bueno, hasta aquí voy a leer porque es una peli que merece la pena. Sí, está súper bien. A mí me gustó mucho, me dejó loquísimo. Y por mí... Hay una que no te gustó, ¿no? Bueno. A ver, yo tengo menciones especiales. Hay una que sé que no te gustó. Tenet. Es que cuando la fui a ver me dejó un poco loco, en el sentido de por fin vengo al cine después de no sé cuántos meses. Me apetecía ver una peli así. Por supuesto, no la entendí, pero luego yo creo que fallaba en muchas cosas. Pero habla y luego digo por qué. No, a ver, tampoco quiero entrar mucho, que se hace largo, pero a mí me encanta el concepto de... Antes hemos hablado de las maneras de viajar en el tiempo. Había otra que no he mencionado y me parece súper original, que es no viajar, sino revertir la dirección del tiempo. Uh-huh. Entonces, como la segunda ley de la termodinámica te dice que la entropía tiende a incrementarse, si tú consigues cambiar eso, puedes revertir la direccionalidad del tiempo. Entonces es lo que hacen. De repente la entropía disminuye y con eso el tiempo va en otra dirección. Sí. Entonces a la vez ves que el tiempo fluye de la manera que estamos acostumbrados, mientras hay personas experimentándolo al revés, de delante hacia atrás. Y me parece un concepto brutal. Me parece que es complicado de llegar, digamos, a entender la película en sí, porque volvemos a los temas de que el tiempo, si no te lo dan como estás acostumbrado, enseguida tu cerebro hace tope y se te hace bola. Pero a mí me gusta cómo está todo. Y el personaje el que hace... ¿Cómo se llama? Robert Pattinson, sabiendo que se queda en el bucle, y está muy bien. Me gustó la película. A ver, tampoco... También nos influye lo que tú dices, que me fui solo al cine después de mucho tiempo, sin haber ido al cine, y la disfruté y tal. Yo es que creo que esa peli... A ver, la idea es muy buena, la ejecución no tanto. Es una peli que tiene unas escenas de diálogos que sobran, esa que tiene con Michael Caine. Luego el personaje protagonista yo no lo veo tan... Al tío no me lo veo tan creíble. El de Pattinson, por ejemplo, sí. Incluso el otro, el grandote este. Y la mujer está súper bien. Tiene esa evolución de... Vi a una mujer saltar desde el barco y se la veía libre, no sé qué. Sí, claro que es ella. Claro, sí, pero es que eso es más obvio, eso es fácil. No, pero no sé, Luego me gusta, no sé, eso me gusta. Yo creo que el final, esa batallaza que tienen ahí, que mandan un equipo que está volviendo cuando otros llegan, porque están haciendo eso al revés. Esa batalla no tiene ninguna tensión. No estás nervioso. No, estás como incómodo porque estás viendo algo súper extraño. Pero está mal, no, en ningún momento. Yo aplaudo esa originalidad, que te propongan algo que no has visto. Pero no estás, por ejemplo, viendo una batalla tensa, como, yo que sé, en Endgame, por ejemplo, el final, que estás con los huevos, ahí estás más... Pues algo parecido. Pero no sé, estás viendo dos equipos que se mueven en distintas líneas de tiempo, una hacia adelante, otra... Sí. No sé, esa originalidad yo la aplaudo, y el concepto físico que la crea, eso me gustó bastante. Que sí que es verdad que hay cosas que la peli, pues como peli me refiero, en diálogos y en tal, que podría haber sido un poco mejor. Me hace gracia porque yo conozco gente que a Nolan lo tienen crucificado. Yo siempre le he defendido cuando me ha parecido que hay que defenderlo, que ha sido durante muchas pelis, pero ahora me estoy dando cuenta de que en estas últimas que ha hecho es el hombre como, no, hago esto y luego y ya me aplaudís, y es como, no. Y en esta Tenet, como en Origen, por ejemplo, en Origen sí que hay más tensión cuando están dentro del sueño, distintos sueños y eso.
Ya fuera de películas... ¿Qué tienes de videojuegos? De videojuegos tengo 2 cosas. Una paradoja, simplemente por mencionar, esto de si viajas en el tiempo y matas a tu propio abuelo, tú no puedes existir porque no te pueden... Joder, porque no puedes nacer, no me sale la palabra, pero ya está. Entonces, en la saga de los Metal Gear, que en el de videojuegos mencionados a Kojima, en los Metal Gear el orden cronológico, o sea, los juegos hay 5 Metal Gear, ¿no? Bueno, luego hay alguno por medio, pero digamos que está del Metal Gear Solid 1 al Metal Gear Solid 5. El 1 y el 2 están basados en el 2000 y en el 2004, creo, pero en el Metal Gear Solid 3, ese juego está basado en el año 63 y aunque llevas a Snake, no llevas a Solid Snake. Solid Snake y Liquid Snake, que Solid Snake es el protagonista del Metal Gear Solid 1 y Liquid Snake es como el malo, que son hermanos gemelos, son clones, y ese clon ha salido precisamente de Jack, que es el Snake original, el que luego se convierte en Big Boss. Pues en estos juegos, claro, tú no puedes morir porque el 1 y el 2 ya existen, ¿no? Entonces cada vez que te matan en el juego se oye un grito de Snake y pone Time Paradox. Porque es una paradoja, ¿no? No puede suceder. Es simplemente un detalle porque creo que es la primera. De hecho, antes, cuando hemos mencionado Primer, yo creo que Primer fue de las primeras pelis que... Creo que fue la primera peli que vi con una banda sonora tan minimalista, ¿no? Porque es verdad que es minimalista, ¿sabes? Pero funciona. Ahí pierde un poco, ¿no? Sí, funciona porque no vas a meter ahí a Ennio Morricone en una peli de que va en un garaje, pero... ¿Te imaginas? Todo el presupuesto. Hostia, y luego sí. Luego tema del Bioshock, que también son unos juegos que me gustan mucho, sobre todo el Infinite, el tercero. Son unas ucronías también. Sí, pero eso ya lo tocaremos. Sí, eso se tocará más adelante, está planeado, está pensado. Pero en el segundo DLC del Infinite, en el Panteón Marino 2, sí, hay 2 inventores que se espían a sí mismos en distintas épocas. Pero aquí lo que quiero decir es que se abre como una brecha temporal o una ventana a distintas épocas y el del pasado está espiando al del futuro y el del futuro está espiando al del pasado, y gracias a eso se complementan sus estudios. Entonces es un tiempo que está discurriendo a la vez, ¿no? Lo que has dicho tú antes, que todo existe a la vez, todo está sucediendo a la vez. Eso es un concepto que lo tocaban eso es una opinión mía también, en Regreso al Futuro. En Regreso al Futuro parece que no hay presente ni pasado, que lo que sucede todo al mismo tiempo. Y cuando hace algo, se ve porque empieza a desaparecer en la foto. Sí. Y hace otra cosa y ahí vuelve a aparecer. Entonces es como que todo está en un continuo y, o sea, no son decisiones como súper arbitrarias. Hago esto y todo cambia. Sino que está todo en una... ¿Cómo se dice? Permutabilidad continua. Entonces juegan como que todo, pasado, presente, futuro, está a la vez. Y cada decisión... Sí. Bueno, va cambiando las probabilidades, vas desapareciendo en la foto, vas apareciendo. Juan con eso, es más que... Es diferente, es como todo está sucediendo fuera del tiempo, digamos, sería... no sería una línea, sería un punto. Bueno, es que hay un futuro ahí escrito ya, ahí sí que es verdad que no lo puedes alterar. Sí, igual pero sí lo que hay altera, una voluntad, porque ahí sí que se lo altera altera porque... el tiempo, ¿eh? Claro, porque lo altera, porque sus padres al principio eran aburridos y luego cuando hace todo lo que hace, al final de la peli, son unos padres cool. ¿Sabes? Sí. Ha alterado el futuro de cierta manera. Pero a la vez que lo estaba alterando, estaba a punto de desaparecer, volvía a aparecer. Entonces, como que ahí lo tocan de una manera un poco... Sí, ahí lo tocan de una manera un poco... Todo está... de que el tiempo es variable, está permutando continuamente en infinitas posibilidades. Entonces, según lo que hagas, pero tienes infinitas. Ahí es lo contrario al determinismo, ahí hay infinitas ramas. Y cada decisión afecta. Lo que estás haciendo ahora afecta a qué futuro se crea. Ese es un clasicazo que... ¿Y qué más? Yo tenía música, otra forma de Antes de música quería nombrar series. Tengo que nombrar Futurama, porque me parece, antes que Rick y Morty, que me parece perfecta, también está Futurama, que toca lo de los viajes en el tiempo de una manera genial. De hecho hay una que
Bueno, tienen la teoría esta de que hay unas partículas que se llaman cronotones, que son partículas de tiempo. Entonces, con eso es con lo que juegan. De hecho, hay un episodio con los Harlem Globetrotters alterando el pasado y el futuro, que es genial. Pero luego, hacia el final de la serie, quieren alterar el pasado y es como... es imposible, ¿no? No pueden acceder... Pero lo que pueden hacer es viajar al futuro. Y viajan tanto al futuro que el universo vuelve a colapsar sobre sí mismo y vuelve a empezar. You know, all in all, I had a good life. What do you say the three of us grab a six-pack and watch the universe end? Hear, hear. That's basically what I do every day. To the end of the universe. Y llegan al mismo tiempo al que querían acceder. O sea, viajan al pasado viajando mucho hacia el futuro. Eso te dice que todo el universo es una y otra vez el mismo universo. ¿Me entiendes lo que acabo de decir? O sea, quieren viajar. Imagínate que quieres viajar ayer, pero en vez de viajar al pasado, viajas tanto al futuro que el universo vuelve a colapsar y a iniciarse y viajas otros 13.000 millones de años al futuro hasta ayer. Y todo está igual, bueno, igual que tú lo dejaste ayer. Entonces, y mola porque se pasan y hacen otra ronda y vuelven a hacerlo, ¿sabes? Y son como miles de millones de años en el futuro y tienen que viajar y todo se vuelve a destruir y a crear y el universo pasa una y otra vez de la misma manera que siempre pasa. Por eso es un bucle, el universo entero es el bucle. Luego, ¿qué más? Dark está bien. Es una serie que vi. Ya que estoy en Alemania, la he visto. ¿Te pierdes un poco? Yo vi un capítulo y dije que no. No me llaman. No. Hay pocas cosas que me llamen. Es verdad que cuando te empapas mucho del tema, al final no hay cosas que no te sorprenden. Yo, por ejemplo, la del Ministerio del Tiempo. Sí. La del Ministerio del Tiempo. A ver, yo no le voy a quitar mérito. Creo que está basada un poco inspirada en una novela que se llama Las Puertas de Anubis. A pensar que era de Doctor Who. Pues igual, también un poquito, no estoy seguro. Pero la cuestión es que yo recuerdo que vi como un resumen sin sonido y bueno, pasaron unas imágenes y dije, esto es esto, o sea, seguro. Y se lo pregunté a mi hermano y me dijo, sí, exactamente es eso. Que por un lado está bien, porque cuando ves una película o una serie sin sonido y la entiendes, es que funciona. Y eso no hay que quitarle mérito. De hecho, creo que lo decía Hitchcock, de hecho. Pero por otro lado, es como, bueno, pues no me va a sorprender. Aunque, mira, es lo que he dicho, no le voy a quitar mérito porque hay otras cosas, que por ejemplo eso de que Felipe II acaba reinando todo el mundo, ¿no? Y salía esta, la del tiempo, la que ahora presenta lo de la mañana por las... Pues en la 1 por las 9, la Isobaras, tío, ¿qué le llama Federico Jiménez de los Santos? No tengo ni idea quién es. Sí, pues esa tía... Federico, sí, me refiero a la tía. Sí, creo que se llama Mónica López. Esa tía es una que presentaba el tiempo. Entonces, en la serie del Ministerio del Tiempo, cuando Felipe II ha expandido el Imperio Español hasta su auge, ella da el tiempo y dice, pues en las Filipinas, por ejemplo, va a hacer tal tiempo. O sea, que esas cosas están bien. Luego es verdad que la serie entra en unos temas que me aburrían ya solo de oírlos, pero yo no le quito mérito, simplemente lo que pasa es que a mí no me terminó de enganchar. No la he visto. Yo ya sabes que he visto Doctor Who y esto tiene pinta de ser muy parecida un poco a la española, pero hostia, Doctor Who es que me gusta mucho. No la he nombrado por lo mismo que Regreso al Futuro y algunas que son tan, ¿sabes?, tan básicas que no me vuelve loco. Yo me acuerdo cuando el final del 11º Doctor de David Tennant, Doomsday y todo esto, que yo pocas finales de temporada he disfrutado tanto en mi vida. Sí, ese es mítico. Yo no lo he visto, pero sé que es muy famoso, sí. Y que más de videojuegos tenía el Braid, que ya lo hemos nombrado en el de Indie Games, así que, pero básicamente es de enmendar tus propios errores. Exacto. Dándole al rewind. Y música te traía una canción, Iron Man de Black Sabbath, 1970, del álbum Paranoid.
como antes hablábamos de Vengadores, pues Iron Man, que va básicamente de un viajero en el tiempo que va hacia el futuro y ve que ha pasado el apocalipsis, así que vuelve al presente para avisar de lo que va a pasar, pero se vuelve como de hierro por un campo magnético. Entonces la gente del presente, cuando llega, se ríe y se burla de él, y él es el que crea el apocalipsis que venía a avisar. Muy Osborne. Ozzy Osbourne. Es chula, me gusta porque es una canción chulísima además. Y luego, de hecho, ya que hemos mencionado en Game, que lo has dicho también, cuando sacaron en el 2008 la de Iron Man, en el trailer usaron esa canción. Pero lo mejor de todo es que en la peli de los Vengadores, Tony Stark lleva una camiseta de Black Sabbath. Sí, claro. O sea, que es como... Pero es que en la primera de Iron Man también sale. Sí, o en esa también, sí. Además una camiseta es chula. Que la usan bastante, sí. Luego hay una hay una de Iron Maiden, ¿no? También muy chula. También hay una de Iron Maiden, de viajes en el tiempo. Somewhere in Time. ¿Esa es? No, ese es el álbum. Scott Somewhere in Time se llama la canción. Atrapado en algún momento en el tiempo. Sí, del disco Somewhere in Time, que además este disco es conocido porque metieron algún sintetizador. Es el sexto. Es del año 86. Joder. Estos tíos llevan danzando tiempo. Y tenía sintetizadores. Pero este disco tiene una canción chulísima. Aparte, esta canción desde que empieza, ahora estará sonando de fondo, pero desde que empieza se reconoce a Iron Maiden a la primera, tío. Dos riffs y ya sabes que son ellos. Este disco tiene una canción chulísima, pero ya no me acuerdo de cómo se llama. Wasted Years, tío. La calle Wasted Years es famosísima de Iron Maiden. De este disco es chulísima. Que es de las pocas que han perdurado un poco de este disco. Que luego es el típico disco que la gente dice, no, si está genial. O sea que... Una forma de viajar el tiempo también es recordando, ¿no? Precisamente hay un disco de Love of Lesbian. Es un grupo español de indie, ¿no? Que a mí me gusta bastante. No opino. No, pues sí que... Yo los denostaba hasta que escuché de repente una canción que me apareció por ahí. Que además esa canción es de Universos Infinitos y la letra me dejó como muy tocado, ¿eh? Como, hostia, está muy interesante. Pero el disco es el disco que se llama 1999, que es del año 2009. Y es como el disco más famoso, es el que les lanzó al estrellato, o la fama, los catapultó, que se dice. Y es un disco conceptual, porque realmente es un disco que habla de una relación que se ha roto, una pareja que ha roto, entonces como que desde el principio empieza a recordarla. Y se ven todas las fases, es un disco, además tiene mucho ritmo. La primera canción se llama Donde solíamos gritar, y eso que es cuando empieza a recordar esa relación, ¿no? Y esa canción es espectacular, tío. Yo recuerdo estar escuchándola una y otra vez porque como que siempre pillaba conceptos nuevos. Me parece una canción muy potente. Y luego a partir de esa canción es cuando ya empieza a rememorar la relación. Con la segunda canción es la de una de las más famosas que tiene Love of Lesbian, que es la de John Boy, que es que van a un concierto como que al primer concierto que van juntos. Y eso, el disco se desarrolla pues contándote la historia de la pareja, pues que aparece alguien por ahí también que lo llaman el ectoplasta, como que eso, que le tiene celos, una envidia, o sea, cosas que puedes decir, hostia, pues esto incluso me pasó a mí, tal, ¿no? Luego los momentos de bajón, las segundas oportunidades, que es una canción que se llama Segundo Asalto, y hasta que luego un poco de cuando ya lo dejan, pues un poco de la parte de fiestorra de pues me da igual todo, y luego ya
un poco la canción del final, la serie, la de 2009, que es la que recapitula todo y sentencia la relación, como que, bueno, pues esto hasta aquí ha durado. Es un disco bastante... A mí me gusta bastante. No creo que sea el mejor de ellos, simplemente porque se tiende a decir, como es el más famoso, se tiende a decir que es el mejor, pero yo creo que Love of Lesbian siempre se han ido superando con los trabajos que han ido sacando. Y de hecho el cantante lo decía, que cuando sacaron el siguiente disco, que fue como un alivio quitarse el peso de encima del 1999, ¿no? Que es un disco que, pues eso, muy importante para su carrera, porque sin ese disco no estarían donde están ahora. Yo le daría una escucha, es un disco interesante. Que cada uno en su casa saque sus propias conclusiones. Yo traigo Black Sabbath, Sí. trae Love of Lesbian, que cada uno decida. Exactamente. Pues, ¿qué más tenía yo que contarte? Que Viajero en el Tiempo, uno que me gusta mucho es Leonardo DiCaprio en Titanic, ya que es un viajero en el tiempo. Así como miscelánea para acabar. ¿Pero qué me estás Pero contando? vamos, no, esto es así. O sea, porque te leo. Jack dice que ha estado pescando en el lago Wissota. Ese lago no existe en el tiempo del Titanic. Es después de 1917. Jack menciona que ha estado montando en el roller coaster de Santa Mónica. Fue construido en 1916. Bueno, pero esto es lo típico que te dice a la gente, pero tú estabas ahí para saberlo, pues entonces. No, pero esto es así. Aparte, ¿y el corte de pelo qué? ¿Y el corte de pelo que lleva Leonardo DiCaprio qué? ¿Tú te crees que ese corte de pelo es de principios del siglo XX? Pues no. Bueno, no es una licencia. Bueno, vale, va a ser la licencia. La mochila que lleva, que lleva es de 1939. Joder. Nada, ¿y por qué viaja? Oye, no, espera, perdón, ¿no lleva una camiseta de Black Sabbath para hacerlo un poco ya más descarado? Porque no... A ver, no. No, porque viene de los 40 y no existía Black Sabbath. Joder, tiene que tener una consistencia interna. ¿Y por qué viaja? Coño, porque al principio Rose se va a suicidar, que va a saltar al agua y le salva la vida. Y es porque Rose es importante por lo que sea. Bueno, que viaja para salvar a Rose. Pero viaja para salvar a Rose porque así no detendrían el Titanic, ¿me estás diciendo? No, el Titanic se va a hundir, pero Rose no muere ahí. Entonces, pero si hubiera saltado cuando se iba a suicidar, Rose hubiera muerto. Entonces Jack tiene que viajar, uno, para salvar de que no salte, y dos, para darle las ganas de vivir. La enamora y luego se sacrifica por ella, y ella luego puede hacer lo que... Bueno, no sé lo que hace con su vida y por qué es tan importante. Pero por lo visto es un viajero en el tiempo. Y si me apuras, hay otra teoría que te lo liga con... que es el mismo personaje que el Gran Gatsby. Sobrevive Leonardo DiCaprio al hundimiento del Titanic y se transforma en el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Que le tiene miedo al agua, ¿no? Hidrofobia. Sí, y muere en la piscina. Yo lo esa teoría me encanta. Pero a mí lo que no me gusta del Titanic es que la salve por salvar. Me gusta que la salve para que se hunda el Titanic, porque si se hubiera suicidado el Titanic se habría detenido, entonces no se habría... Eso es lo que me gusta a mí. Hostia, no, esa está todavía mejor. Eso es lo que me gusta. Te la compro desde ya. Me subo a ese barco. Pues, me subo a ese barco. Pues si ves a Leonardo DiCaprio, aléjate de él. Pues nada, con esto hemos concluido. Se nos ha acabado el tiempo. Nunca mejor dicho. Pues no, es que no está ni usado, ¿no? Esa expresión. Pero está bien. Bueno, que sepan los oyentes que pueden, que comenten, pues si nos hemos dejado algo que les guste, que seguramente pues digan, os habéis dejado esto. Sí, porque hay 100.000 cosas que lo den su puto me gusta y su comentario a la vez que se lo manden a la gente y digan, mira, tengo... Y compartido, que os han gustado, el último ha tenido buena recepción. De hecho, que sepáis que ahora, aparte de en iVoox, estamos en Google Podcast y en iTunes, ¿verdad? Y en OnlyFans.
Eso es trabajo personal. Estamos para todos. Sí. Entonces, pero sobre todo que compartan y que digan si les ha gustado de verdad, que lo envíen a más gente y espero que esto haga que por lo menos la gente vea pelis que para nosotros nos han gustado o los cómics o las series que vayan a ellas y... Si tenéis discrepancias, ponedlas por favor también. Además contestamos y eso, nos gusta leer. Sois todos anónimos normalmente los que escribís, que eso es algo que nos deja un poco picuetos, pero lo agradecemos. Si alguien tiene alguna discrepancia, que viaje desde el futuro a este preciso momento en mi habitación y me pegue una hostia. No hay nadie. Nadie tiene discrepancias. Nadie viaja. 12º podcast, 11º, por ahí van, ¿no? Ya vemos unos cuantos. Pues ya llevamos, sí. Aunque es paradójico que no tengamos no hayamos hecho el primer podcast, o sea, que exista un segundo sin existir un primero, ¿eh? Somos pioneros. Hombre, pues sí que es paradójico, la verdad que... ¡Hostia, el microondas!